ovnis, espiritismo, brujería, ocultismo, fenómenos extraños, esoterismo. Ese es nuestro universo. Bienvenidos a Espacio Paralelo. En noviembre de 1940, Adolf Hitler afirmó: hay que poner antiaéreos en los aeródromos de Canarias y hay que llevar allí los Stukas. Es la única manera de alejar definitivamente de las islas las escuadras enemigas. La montaña del Púlpito, en la laguna, Tenerife, Islas Canarias, parece a simple vista una más de cuantas lucen frondosas alrededor de los rodeos. Pero entre los eucaliptos, las piteras y la maleza, casi inaccesible, se oculta algo que muy poca gente conoce. 1.400 metros cuadrados de galerías militares bien fortificadas y camufladas en el abandono. ¿Para qué sirvieron? ¿Qué historias esconden? Hoy, nuestro invitado, Fernando Herraiz, nos hablará de este secreto. Y ahora prepárense para conocer un tema que, aunque tenga más de 70 años, no va a dejar de impresionarle. Jesús Trems nos trae un invitado especial. Efectivamente, Jorge, hoy tenemos con nosotros a este especial invitado, Fernando Herraiz. Fue galardonado con el premio del día, el periódico El Día, este gran reportaje que vamos a hablar hoy, esta investigación que ha hecho Fernando, que para mí me pareció apasionante cuando la pude ver. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Esta intervención ha sido para ti muy laboriosa de este tema. Hombre, todas las investigaciones con un poco de fundamento suelen ser laboriosas. Hay un trabajo de campo, hay trabajo de archivo, hay entrevistas con testigos, normalmente el tipo de investigaciones que suelo llevar. Pero bueno, es un trabajo que si todo sale bien, pues al final recompensa. ¿La población ha tenido alguna vez alguna información sobre esta idea que tenía Hitler? Bueno, por lo que he podido deducir, después de sobre todo un trabajo bastante exhaustivo de archivos, es que la población canaria nunca se enteró, la población en general nunca se enteró de los planes que había detrás de todo el tema de Canarias. Hoy se sabe ya con seguridad que en la famosa entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler se habló mucho de Canarias. Canarias, aunque no tuvimos una guerra que se desarrollara ni en nuestras tierras ni en nuestras aguas, hubo algo en el cielo, sí, algunas pequeñas escaramuzas, pero siempre estuvo muy presente. ¿Qué función tenía esta instalación? Bueno, lo primero que me llamó la atención es que después de conocerlas, visitarlas, fotografiarlas, medirlas, etcétera, es que en cuanto fui al Archivo Militar Intermedio de Canarias, el que está en Almeida, pues no había ni rastro de la instalación. Y era muy raro porque otras instalaciones similares, como los polvorines de Taco o de Tavares, tenían cientos de documentos. Esta no aparecía ni siquiera su existencia. Igual
empezó a poner la mosca detrás de la oreja, porque uno esperaba encontrar una instalación militar, bueno, de tipo polvorín, de las muchas que hay, pero era una incógnita para qué servía aquello. Poco a poco pude conseguir alguna documentación en el archivo central del Ejército del Aire de Madrid, y ahí empezó a desvelarse un poco cuál era el objetivo de esta instalación. ¿Cómo llegaste al punto que estas instalaciones tenían que ver con los nazis? Sí, efectivamente. En primer lugar, la época en que fueron construidas. Se construyeron exactamente durante el desarrollo de la Guerra Mundial. O sea, que no estuvieron relacionadas con la Guerra Civil Española, sino posteriormente con la Guerra Mundial. El problema básico era porque, claro, en alguna documentación se insinúa, porque ni siquiera se dice con toda claridad que se trataba de depósitos de combustible para la aviación del Ejército Español, se entendía, pero claro, en ese momento en el aeropuerto de Los Rodeos, que se supone que debía abastecer de este combustible, estas instalaciones, había 10 biplanos de un solo motor, o sea, y se hizo una cosa enorme, o sea, totalmente desproporcionada para la pequeña dotación aérea que había en esos momentos en las islas, concretamente en el aeropuerto de Los Rodeos. Entonces algo más debía de haber detrás, algo debía de haber, y lo relacioné con la frase que comienza este programa, cuando Hitler dijo hay que llevar los Stukas a Canarias. Eso no lo dijo por decir. Cuando Hitler hablaba en aquellos momentos de que estaba en su máximo apogeo en 1940, había conquistado ya Europa, tenía Francia a sus pies, lo que decía Hitler se tomaba muy en serio. Entonces, todo apunta a que fue un proyecto que nunca llegó a cuajar por vicisitudes que si quieres comentaremos ahora, para hacer una importante base de la aviación alemana en el aeropuerto de Los Rodeos. Y comentando esto, Fernando, ¿había algún otro punto en las Islas Canarias donde ellos pensaran construir algo así o solamente era en la isla de Tenerife? Este tipo de instalaciones no se han estudiado. Históricamente se conocen otras, por ejemplo en Santa Cruz, muy cerca del Club Náutico, hay unos subterráneos con salidas al mar que muy probablemente también tenga que ver con el asunto, igual que las inmediaciones del aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. O sea, el plan... Y todas son construidas en la misma época, son producto durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de estudiar bastante qué papel jugó Canarias, por qué fue importante, entre otras cosas, bueno, esto ya es más conocido, no por el público general, pero los historiadores lo conocen bien. Hubo dos proyectos de invasión de los ingleses de las Islas Canarias. La primera se llamó Operación Puma, y la segunda fue Operación Pilgrim, que incluía pues, portaaviones, cruceros, tropas de desembarco para tomar Gran Canaria y tomar Tenerife. O sea que los ingleses pretendían tomar las Islas Canarias. Sí, estuvieron a un tris, tenían ya incluso las fechas en que partía esta flota, iba a partir de Canadá, y tenían ya sus fechas, los mandos, todas las divisiones preparadas, o sea, las tropas de asalto, los barcos los tenían perfectamente preparados. Por las áreas de la guerra, que sí que sería un poco largo profundizar, pero se podría, en el último momento fue descartada la operación. Bien, interesante. Pero un año después fue retomada, de nuevo, esta fue la operación Puma y luego la Pilgrim. Fue retomada de nuevo y también estuvo a punto de rehacerse en dos ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos a punto de ser invadidos por los ingleses. Fernando, en la construcción de estas instalaciones peligró la vida de algún obrero que eran militares, eran civiles. Sí, no solamente peligró, la verdad que fue una tragedia, porque unas instalaciones que nunca sirvieron para nada, fueron unos grandes, enormes depósitos de combustible que se hicieron que nunca llegaron a tener combustible. Pero en el transcurso de las obras, ya finalizadas todas las galerías, toda la parte que hoy se puede ver, había unas obras en el exterior de estos subterráneos, justamente sobre una cantera antigua, una cantera que viene del siglo XVI, muy profunda, de 40 metros. Había trabajando una serie de obreros que no eran civiles, eran gente de la zona
Pues había gente de Tegueste, había gente de Tejina, había gente de la zona de la laguna, y hubo un derrumbe, se precipitó una parte de donde se estaba construyendo una pista de acceso y cayeron al fondo de la cantera y murieron 11 personas. ¿Se sabe si queda alguien vivo de las personas que trabajaron en este proyecto, en esta obra, hoy en día? Curiosamente hubo 11 muertos y un herido. El herido fue un chico de 14 años, que intentamos buscarlo para entrevistarlo, pero desgraciadamente falleció en torno al año 2004-2005. O sea, testimonios directos ya no podemos encontrar, pero sí de los descendientes. Una hija de uno del capataz de la obra, pues nos la pudimos entrevistar y él nos contó con muchos detalles muy interesantes. Fernando, sabemos que estos terrenos fueron expropiados, pero ¿cómo los consiguieron? ¿Cómo llegaron a conseguir estos terrenos? ¿De qué forma? Bueno, la construcción, mira, todo el proyecto fue secreto. Fue secreto hasta el punto de que cuando hubo este accidente que acabamos de relatar un poco, claro, los heridos, aparte de los muertos hubo otros heridos, se llevaron al hospital militar en Santa Cruz. Y en el parte que se dio, se decía que había sido un accidente que había ocurrido mientras se construían unos depósitos de agua. O sea, que aquellos en absoluto eran depósitos de agua, o sea, el secreto llegaba hasta ahí. O sea, no hay rastro de la financiación. O sea, no... Y eso es raro, porque este tipo de obras militares dejan, o sea, obras de envergadura dejan documentación, o sea, de pedidos, de camiones, de materiales, de pagos a trabajadores, de estos... Normalmente una obra de este calibre que no dejará ningún rastro documental durante su construcción, excepto el tema de los muertos, porque además intervino un juez de la laguna, que se presentó en el lugar de los hechos y hizo levantamientos de cadáveres e inició un proceso. Entonces de ahí viene esa documentación. Yo creo que si no hubiera habido este accidente ni siquiera hubiéramos sabido ¿para qué era aquello? Y por supuesto no sabemos que lo financió. Se supone que el ejército español, se supone, pero uno tiene sus dudas, visto el velo de secretismo tan grande que tenía. No sabemos quiénes nos financiaron, pero sabemos cómo se consiguieron estos terrenos. ¿De qué manera se pudieron Estos conseguir? terrenos, eso sí lo sabemos porque en eso sí hay una supervivencia. Bueno, la señora desgraciadamente murió hace un poco de tiempo, pero la pudimos entrevistar. Se acordaba perfectamente cuando era niña. Era una familia que tenía ahí en el púlpito, tenía unas tierras donde tenía animales y algo plantado, y un día fueron a sus campos, se lo encontraron lleno de militares y ya no los dejaron entrar más. Bueno, no solo ni siquiera se lo expropiaron, simplemente no, y empezaron las obras, perdieron esos terrenos, que fueron después, ya terminada la Guerra Mundial, en 1947 fueron oficialmente expropiados. Y curiosamente, en el año 2000, el Ministerio de Defensa sacó a la venta esos terrenos, que seguía, fíjense lo que, yo he visto el expediente cuando se sacaron a la venta esos terrenos y ni siquiera se menciona que hay subterráneos. No subterráneos ni se menciona, unos terrenos que se dan las dimensiones y ya está. Como quien vende una finca. Como que vende una finca cualquiera. Ni siquiera en ese momento, en el año 2000, se dijo, bueno, que tiene unas instalaciones subterráneas de estas características, etc. Y lo que sí tuvieron a bien fue que a esta familia, que se los quitaron los terrenos por la brava, le dieron primacía, o sea, ¿cómo se dice? Primacía para comprarlos. Si querían ellos, tenían prioridad para comprar. Y efectivamente la familia los compró. Y hoy son de una familia que fueron los antiguos propietarios. O sea, que sigue siendo hoy en día de los propietarios que fueron expropiados por el sistema. Que en el año 1942 fueron, no ni siquiera expropiados, se los arrebataron simplemente. Quitados de las manos. ¿Y todo esto figura en los archivos militares? Esto en los archivos militares de Canarias no hay ni una palabra. Hasta el punto fue, a mí me llamó tanto la atención porque en el archivo de Almeida hay una gran biblioteca de temas militares, de Canarias sobre todo, y hay especialistas, hay militares, historiadores. Entonces yo pasé por ahí para hablarles de estos subterráneos. No sabían nada.
gente que han escrito libros muy importantes que viene batería por batería, nido de ametralladoras de todas las islas, las instalaciones militares, ni siquiera sabían que existían ni que nunca habían existido. Por lo tanto, estamos ante un pequeño misterio de nuestra isla. ¿Qué pasó para que este secreto fuera mantenido durante tantísimo tiempo? Interesantísimo, Fernando. Tenemos que agradecerte tu intervención hoy en nuestro programa. Gracias, Jesús, por traerlo. Y esperamos que en sucesos programas puedas venir a visitarnos de nuevo y traernos temas tan interesantes como este, que no son conocidos. Por lo menos yo no tenía ni idea de esto, y creo que muchísima gente, muchísima población canaria no tiene ni idea de este tema, y creemos que va a suscitar muchísimo interés, me parece. Nosotros seguiremos con Fernando en otros programas, porque aparte de esto también hay otras investigaciones muy interesantes que tenemos que sacar a la luz. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, gracias por el interés y espero que hasta pronto. Gracias, Fernando. Bienvenido. En nuestros próximos episodios intentaremos recoger y transmitirles las historias de nuestros seguidores, tanto de primera mano, a través de entrevistas personales, como las que podamos recibir desde nuestro correo electrónico, espacio_paralelo@outlook.es. Siempre tratando estos temas desde el más profundo respeto. Es un mundo apasionante en el que cada uno de nosotros tenemos algo que contar, pero que en ocasiones no nos atrevemos, por reparo o vergüenza, y también por el miedo a ser motivo de burla debido a la incredulidad y escepticismo de muchas personas. Premiará para nosotros la discreción y garantizamos el anonimato, si así lo requieren nuestros seguidores. Nuestra intención es la de llegar a cualquier lugar, tanto para que se vea y escuche nuestro contenido, como para ser el eco de todas las voces de este nuestro planeta. Déjenos sus mensajes en Espacio Paralelo.